Mientras China endurece su postura, miles de ciudadanos continúan reclamando en Hong Kong por una mayor apertura democrática. Las multitudinarias protestas que bloquean el centro de Hong Kong desde hace varios días en reclamo de una mayor apertura democrática amenazan con provocar la mayor crisis política de esta ex colonia británica desde que en 1997 fuera devuelta a China. Ubicado en la costa sur del Mar de la China Meridional e integrado por una península y varias islas, Hong Kong fue arrebatado por el Reino Unido a China en 1842 tras la Guerra del Opio. Con una superficie de 1.108 kilómetros cuadrados y una población de 7.100.000 habitantes, desde su regreso a la soberanía china, Hong Kong, uno de los mayores centros financieros del mundo, se rige por el principio un país, dos sistemas, ideado por Deng Xiaoping, que le permite mantener un estatus económico capitalista con una administración y una justicia independientes bajo un gobierno central comunista. El primer día de Hong Kong bajo la bandera roja de China comenzó con la entrada de 4.000 soldados del Ejército Popular de Liberación poco antes del amanecer a bordo de 20 vehículos blindados y más de 500 camiones. El territorio fue devuelto por Londres a Beijing en 1997 y a pesar de que sus habitantes gozan de una autonomía y libertad mayores a las de la China continental, desde entonces varios episodios vienen marcando momentos de tensión. En 2003, una marcha de más de 500.000 de personas contra la visita del entonces primer ministro Wen Jiabao obligó a China a archivar una ley antisubversiva destinada al territorio. En 2004 y en 2006, nuevas protestas callejeras en reclamo de reformas democráticas impulsaron a las autoridades de Beijing a convocar elecciones autonómicas, aunque recién en 2017. En junio de este año, un referéndum convocado para poder elegir a los candidatos a las futuras elecciones fue declarado ilegal por el gobierno chino, quien desconoció el resultado. En septiembre, nuevas marchas callejeras iniciadas tímidamente por un grupo de estudiantes tomaron otro cariz, luego de que la policía antidisturbios enfrentara a los manifestantes provocando decenas de heridos y detenidos. La represión trajo a la memoria las protestas pro-democracia de la Plaza Tiananmen, que en 1989 culminaron con centenares de estudiantes muertos en pleno centro de Beijing. Y la revuelta actual en Hong Kong, conocida internacionalmente como la Revolución de los Paraguas, ya que los manifestantes los usan para protegerse del sol y de los gases policiales, está liderada por el movimiento Occupy Central y la agrupación estudiantil, quienes exigen el estatus especial que China le había prometido al territorio, la renuncia del gobernador Leung Chun-ying y una inmediata reforma política que respete la autonomía de Hong Kong con elecciones directas y libres. We all want to end this occupation as soon as possible. But who can end this occupation? I believe it is government. If they can give a sincere answer to our questions, to our demands, I believe the occupation will end. That is, CY Leung has to step down immediately and then give Hong Kong an opportunity to discuss about constitutional reform again. Es que el principal detonante que provocó la indignación de los hongkonenses fue una reciente reforma electoral que contempla que en las elecciones a gobernador en 2017 los candidatos deberán ser aprobados por el gobierno central. Before, we have already given lots of chance to CY Leung to respond to the opinion of the students, including we have the Hong Kong Federation of Students have protests outside the Chief Executive Office. And even though CY Leung saw that protest, he even do not respond to the opinion of people and do not receive the letter from students. So we think that there is again no
space for negotiation to see why learn anymore. Por lo pronto, China ratificó el apoyo a las autoridades regionales, calificando las protestas como ilegales y ordenando, al menos por ahora, solo dispersar a los manifestantes. 我哋希望社會各界能夠同政府一齊，用平和、合法、理性、務實嘅方式，做好後續嘅諮詢同埋立法工作，讓政制發展向前邁進一大步。 El presidente chino, Xi Jinping, necesita evitar por todos los medios que el uso de la violencia produzca una escalada en el interior del continente y al mismo tiempo un contagio generalizado en busca de una mayor apertura democrática. Bueno, algunas informaciones de las últimas horas. Hubo choques entre grupos progubernamentales y aquellos que permanecían con los campamentos en Hong Kong. Alrededor de un centenar o poco más de personas se enfrentaron de ambos bandos, de ambos grupos, y esto produjo heridos e inclusive hubo arrestos. Esto es parte de la disputa, inclusive por quienes piden que liberen las calles y no comparten este planteo de los manifestantes, fundamentalmente estudiantes y este grupo Occupy Central, y piden que levanten esta medida que se está prolongando ya por varios días, ¿no? Por ahora el porcentaje de las personas que piden que se terminen las marchas y se liberen las calles son más que el porcentaje de gente que está apoyando a los manifestantes. Hay un problema muy serio en este sentido que se repite en realidad cada vez que hay una situación así, que es la mala información o la manipulación de la información. Porque si vos ves los medios en general, lo que hacen es trasladan el tema de la represión, la posición dura de China, de la no aceptación y no escuchar las demandas, pero se habla poco de en realidad cuáles son las demandas, qué es lo que se está planteando y de dónde proviene esta discusión, este debate que arranca prácticamente con el mismo año 1997 cuando Londres, si fueron los británicos, claro. Donde se retire y devuelve Hong Kong, ¿no? Sí, la verdad es que hay que recordar una vez más, que nosotros lo hacemos siempre en el programa, recordar que nosotros, la mayor parte del mundo, recibe la información del 90 al 95% de los grandes medios poderosos de Occidente, es decir, las grandes agencias británicas y norteamericanas. Por lo tanto, recibimos una información deformada y manipulada. Esto hay que recordarlo permanentemente. Yo recomiendo a veces sitios como Sin Permiso, sitios como Rebelión, los que uno puede convocar y mirar para ver qué es lo que está pasando realmente en los distintos lugares. Y acá es un ejemplo claro. Yo voy a remontarme a 1997. A mí me tocó cubrir. ¿Vos estabas allá? Yo estaba allá cuando justamente la colonia británica deja de ser colonia británica, con grandes pompas. Vino Margaret Thatcher y estaban no sé quién, y se fue el gobernador británico y tomaban posesión los dirigentes chinos. Y la verdad es que Hong Kong, que es una isla, en un archipiélago extraordinariamente hermoso, porque hay realmente tecnología de avanzada, es un lugar hermosísimo, la mayoría de los chinos quería que se fueran los británicos y no les importaba. Mientras les dejaran tener el sistema capitalista, ellos no tenían ningún problema de pertenecer a la República China. Es más, querían pertenecer a la República China porque son chinos, comen comida china, tienen tradiciones chinas, viven como los chinos y festejan las mismas festividades que los otros. Y China es una potencia, además. No tienen nada. Claro, no, yo me refiero ahora a los que estaban adentro de Hong Kong, ¿no? Sí, pero pertenecer a una potencia, digo, no es un tema menor, no es que pertenecían a un país que estaba empobrecido, un país que estaba... No, claro, bueno, igual pertenecer a Gran Bretaña no era tampoco... Sí, pero no tenían la misma pertenencia, digo, no es el mismo estatus. Ese es el tema, no ser colonia británica que ser una provincia con un sistema distinto de China, que yo creo que ahí arranca el problema. Cuando Deng Xiaoping propone este tema de un país, dos sistemas, esto era lo difícil de realizar y sigue siendo difícil de concretar, de realizar. ¿Cómo haces para tener un país pero con dos sistemas? Reconocer a una provincia el sistema capitalista y en el resto tener un régimen comunista centralizado, digamos. Ahí es donde este proceso, que no es sencillo,
que fue aceptado en ese momento, y no es sencillo, y ahora que llega un momento de ejecución del proceso, como es las elecciones que se habían prometido para el año 2017, es complicado, digamos, en principio claro, es complicado. Le prometieron mantener el sistema, le prometieron mantener todo lo que tenga que ver con el sistema financiero, siguen siendo una potencia financiera Hong Kong, entonces eso no se tocó. Ahora, con la dinámica de China, que es lentamente ir haciendo planes y pasos de cambio, este año 2017 dijeron, bueno, va a haber elecciones, pero por ahora va a haber elecciones tuteladas, a partir de determinados... Ahora, es interesante porque yo me puse a pensar lo siguiente, ellos lo que piden es elegir candidatos libremente, o sea, cualquier candidato. Eso en realidad no existe casi en ningún país del mundo, digamos. Los candidatos de Brasil, no es que se eligen libremente cualquier candidato, sino que dentro de los partidos políticos, los distintos militantes de los partidos políticos eligieron a Dilma, eligieron a Aécio Neves, eligieron a Marina Silva. Acá en Argentina tenemos primarias, es decir, hay elecciones y se elige dentro de un marco, no se elige a cualquier persona, siempre hay un marco político. Ahora, yo por poner algún ejemplo. Pero al principio, estamos hablando, para que no haya confusión, de la elección de candidato a gobernador. Ellos aceptan, incluso en Hong Kong, que están hablando de autoridad local, no que estén cuestionando el sistema. No, pero la elección del gobernador, lo que ellos cuestionan es que es un gobernador que, digamos, los candidatos que va a haber se los va a poner el gobierno central. No va a ser dentro de los partidos o de los elegidos dentro de, digamos, de Hong Kong. Ellos piden libertad total de candidatos. Digamos, eso en este momento del mundo político es inimaginable. Uno no puede pensar, por ejemplo, que en Estados Unidos alguien va a pedir, bueno, yo quiero que se elija un candidato a un estado o a una gobernación libremente. No, siempre está en el marco de un partido político o en el marco, sobre todo de un partido político. Estados Unidos no es el mejor ejemplo, pero digamos, en general existe la posibilidad. Porque son dentro de los demócratas o dentro de los republicanos. Pero es el sistema democrático más cerrado que existe en el mundo, no es el más democrático. Tomamos el caso nuestro o de cualquier provincia, pueden haber partidos locales, partidos provinciales que propongan su candidato. Esto existe, digamos. Por supuesto. Acá estamos pasando, pero estamos hablando dentro de un partido, digo, no libremente. Sí, pero puede ser un partido local, digamos, no es que tenga que ser un partido tradicional o reconocido por nadie. Fuera de la provincia. No hay un candidato, digamos, no se elige libremente a un candidato que fuera de los marcos estatuidos de cada país. A eso me refiero, ¿no? Seguro. Lo que se pide acá es un poco eso, es fuera de los marcos políticos del país en el que estás, pedir algo diferente. Eso es a lo que a mí me parece que es algo raro. El otro punto extraño... No es raro, es un tema de discusión, digo. Yo creo que es un planteo, digamos, pero yo lo que quiero encuadrar dentro de un proceso de cambio. No digo raro en el sentido de que para eso hay que hacer un cambio de la política del lugar. O sea, habría que cambiar el marco constitucional, sí, el marco constitucional. Bueno, eso, pero no se pide eso, ¿entendés? Eso es a lo que yo voy. Ahora, es más, cuando en estos últimos días ayer creo que fue, se le aceptó negociar, el gobernador de Hong Kong aceptó que vinieran a negociar los manifestantes dijeron que no, que ahora no. Digo, lo que a mí me parece, es lo que yo quiero poner en cuestión en este momento, es que este grupo de manifestantes pide realmente cosas de máxima, sin haber pasado un proceso político determinado, y cuando llega el momento de la negociación, dicen también con una actitud de máxima que no hay negociación posible. Y esto lo digo en marco, vuelvo a lo anterior, en el marco de lo que están diciendo los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, la mayoría occidental y con mucho poder, están mostrando a un grupo de manifestantes como los adalides de la libertad y a un país como China, sin cuestionar yo en este momento si está bien o está mal, como el país de la gran represión. Me llama la atención, para terminar y dar un cierre a esto, que sean países como, en el caso de Ucrania, cercano a Rusia, en el caso de Hong Kong, cercano a China, los que son cuestionados siempre como los castigados o los que luchan por la libertad. Y, por ejemplo, salió una muy buena contratapa en Página 12, firmada por David Brooks, un corresponsal de La Jornada de México, donde cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos todavía está presa personas que estuvieron en Occupy Wall Street. Estuvieron
2 años de cárcel y 5 años de libertad condicional. Digamos, o sea, ese tipo de noticias no salen. Otra noticia, han desaparecido 43 estudiantes en México esta semana. Iban a preparar un homenaje a la marcha de Tlatelolco, aquello que sucedió en 1968, también en el día 2 de octubre. Se desaparecieron 43 estudiantes en México, no sale en ningún lado. El cuestionamiento que estoy tratando de hacer es que cuando son aliados de Estados Unidos o de los países occidentales, los medios de comunicación no presentan la noticia como deberían presentarla con la gravedad que tienen, y muchas veces otras situaciones que no son tan graves o que van en evolución la presentan como una apocalipsis, ¿no? Esto también esto también nos pega a nosotros, porque digamos, justamente porque estos medios monopolizan la noticia, gran parte del mundo cree que Argentina es un país que no paga, es un país que no cumple con los pactos, a lo que sabemos que no es así y no se conoce la versión argentina, ¿no? Bueno. ¿Cómo está Telma hoy? Y bueno, la gente para eso tiene Visión 7 Internacional, para tener otra mirada que generalmente no está en todos lados. Así que aquí estamos, 0800 444 1777 4535 0709, los teléfonos para comunicarse. Recuerden, la red social Yo Veo Visión 7 Internacional en Facebook, también pueden comunicarse allí. Un beso grande a Melissa Fernández, nuestra traductora, que nos hace llegar todos los días a través de la pantalla de la televisión pública a aquellas personas que nos siguen y que tienen, obviamente, falta de audición. Así que gracias a Melissa. Alejandro de Recoleta, atención, acierta con la incógnita. Mónica de Junín también acierta con la incógnita. Claudia de Almagro acierta con la incógnita. José Luis de Abasto acierta con la incógnita. Muchísimos. Les encanta el programa. Y también José Luis, otro José Luis de La Plata, dice que para él la cuestión de Hong Kong es chino básico. Dice, pero gracias porque ustedes me enseñan todos los sábados. Bueno, muchas gracias. Más datos de la incógnita de hoy, viene fácil, pero hay algunos que seguramente no pueden acertarla aún. Nuestro personaje con los años no solo se transformaría, el señor que están viendo en la fotografía, en un referente de la literatura europea, sino que también fue asumiendo mayores compromisos con diversas causas políticas. Por ejemplo, abandonó Austria luego de que se denunciara que su presidente, Kurt Waldheim, había sido un oficial nazi y se opuso a los ataques de la OTAN durante la Guerra de los Balcanes. Aquí está nuestro personaje, ustedes nos dicen de quién se trata. 0800 444 1777 y 4535 0709. Recuerden, hasta las 13:45 estamos en Visión 7 Internacional. Ya volvemos, no se vayan.